Apreciados hermanos, queridos amigos que están con nosotros aquí para el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 6. Se titula Entendiendo el sacrificio. Una lección muy interesante porque nos presenta cómo Dios, para darnos la salvación, utilizó un medio didáctico a través del sacrificio del corderito, de las ovejas, mostrándonos de esta manera cómo sería la realidad, o sea, Cristo, viniendo como un cordero para redimirnos del pecado. Y esto lo ilustra desde el primer cordero que se presenta de manera explícita en el libro de Génesis, cuando Abel presenta su ofrenda, un sacrificio que lo hace de todo corazón, voluntariamente, intencionalmente, y de esta manera, a diferencia de Caín, que solamente quería cumplir, quería presentar algo de lo que él quería a su manera, podemos diferenciar lo que el Señor nos pide, un sacrificio aceptable, que podamos presentar lo que Él nos ha dicho, no lo que nosotros queremos. Y así ilustra perfectamente como una forma de tipo al antitipo, o sea, la sombra encuentra su realidad en Cristo. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba señalando el cumplimiento de toda esa profecía que por años el pueblo de Israel había estado esperando y que ahora estaba cumpliéndose y que tenía que ser el sacrificio perfecto para que pudiese ascender al cielo y estar ahora ministrando, como dice Apocalipsis 5, allí en el santuario celestial. Bueno, eso es en resumen lo que vamos a ver en esta semana, así que preparémonos para el repaso de la lección. Mis queridos hermanos, queremos agradecerles a todos ustedes por sus oraciones. Gracias también por su apoyo y gracias por compartir este video. Ahora vamos a darle un tiempo a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana también él comparte la palabra de Dios a través del versículo cantado. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Ezequiel y regresamos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Muy bien, mis hermanos, aquí estamos con el repaso de la lección.
Esta semana la lección nos presenta el sacrificio y cómo nosotros podemos eh, comprender más claramente lo que significa el sacrificio desde la perspectiva del plan de salvación. Una perspectiva salvífica que tiene que ver con lo que el Señor nos muestra por medio del amor y del plan que Él tiene para con sus hijos. En el versículo de memoria, lo vamos a repetir una vez más, Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para con Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quién es el único digno de abrir los sellos? Juan estaba llorando. Nadie, ninguno es digno, pero había uno, el Cordero. Aquí se presenta el Cordero de Dios, quien es digno. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó, porque Él derramó su sangre preciosa para salvar al mundo del pecado. Ya desde el principio encontramos un versículo que es el protoevangelio. Una vez que Adán y Eva pecaron, Dios dijo que habría un conflicto entre Satanás y la mujer, o sea, entre los descendientes de la mujer, que es la iglesia, y Satanás y sus ángeles. Porque la lucha milenaria entre el bien y el mal está centrada en que Satanás quiere destruir a Jesús. Satanás quiere desprestigiar el nombre de Dios. Quiere mostrar al universo que la ley de Dios no se puede cumplir, que Dios no es justo, que Dios no es bueno y que solamente Satanás puede darnos la libertad que queremos. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, Dios en su infinita misericordia no ha destruido a Satanás para que todas sus mentiras salgan a la luz y de esta manera podamos descubrir quién realmente muestra amor y salvación por sus criaturas. Por esta razón, ese gran conflicto que comenzó en el Edén, allí entre la serpiente y la mujer, nos lleva hasta Apocalipsis, cuando dice que trató de destruir al hijo que la mujer iba a dar, refiriéndose a Cristo, pero la tierra lo tragó, o sea, Jesús fue preservado para que Él pudiese crecer y pudiese cumplir su ministerio, para que Él pudiese vivir una vida de santidad y para que Él pudiese ofrecer su vida en rescate de muchos. Por esta razón, mis queridos amigos, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, tenemos que entender claramente qué es lo que hay detrás de todo. Porque Satanás siempre va a mostrarnos unas cosas que no son claras, que no son correctas. Tergiversa la palabra de Dios. Así lo hizo con Eva. Le hizo creer que ella no iba a morir. Y es unas enseñanzas y doctrinas que Satanás hasta ahora la divulga por todo el mundo. Muchas personas piensan que apenas mueren se van al cielo o se van al infierno. Eso no es lo que hace un Dios de amor. Eso es lo que hace Satanás al engañarnos. Por esa razón, cuando nosotros vemos aquí que la gente quiere seguir a lo que hace el mundo, entonces en aspecto religioso también pasa eso. Y el pueblo de Israel se había dedicado a ver y seguir las enseñanzas de otros pueblos, a tal punto que su religiosidad se volvió solamente formal. Cumplían los ritos y ceremonias de una manera para que los vean. Llegó un momento en que el Señor dijo, mi pueblo no tiene conocimiento. Allí en Isaías les dice claramente que están peor que los de Sodoma y Gomorra, que están haciendo cosas perversas. Así que el sacrificio nos presenta como un hilo que va desde el Edén, porque allí es donde se hizo el primer sacrificio, hasta el Calvario. Y este sacrificio nos muestra pues al Cordero verdadero, inmolado, aquel que al morir luego ascendió a su trono. Juan el Bautista lo presenta, lo declara, lo manifiesta como el Cordero de Dios. Allí vemos, como hemos notado, que en Isaías dice, Dios rechaza los sacrificios porque solo son manifestaciones externas. No hay una vivencia de religiosidad que salga de lo profundo del corazón. Dios no acepta
esos sacrificios, esos toros, esos machos cabríos. No tienen sentido, el Señor los aborrece. ¿Por qué? Porque es algo que no sale ni nace del corazón. Esto ya veíamos, ¿no? En el principio con Caín. Caín fue rechazado por Dios porque no obedeció. Él quiso presentar su propia ofrenda a su manera, o su corazón no estaba dispuesto a obedecer a Dios, sino a hacer su propia voluntad. Por eso cuando Dios le dice, ¿no? Caín, ¿no? Si tú haces lo bueno, las cosas van a ser diferentes. Pero no hizo caso a Dios. Él actuó de una manera diferente a la de Abel. Abel sí obedeció con un sacrificio tal cual Dios lo pidió. Él presentó lo mejor de su rebaño, lo mejor de la ofrenda fue para Dios. Y este es el tipo que presenta al antitipo, la sombra que nos muestra la realidad que es Cristo Jesús. Esto es como una mini profecía, ¿no? De lo que se va a cumplir más adelante. El Cristo es el antitipo. La sangre de toros y de machos cabríos no me satisfacen, dice el Señor. Todo es una manera cruenta e injusta, pero justamente ese sacrificio cruento e injusto es lo que Cristo soportó. Él fue muerto de una manera cruenta e injusta. Pero llegaría el momento en que todos esos sacrificios de animales tendrían su cumplimiento. Llegaría el momento en que ya no más se realizarían. ¿Y cuándo sucedió esto? Justamente cuando Cristo estaba muriendo, el velo del santuario se rasgó de arriba hacia abajo. El sacerdote vio y él pensó que iba a morir. Se le escapó el cordero, pero había otro cordero mucho mayor. Así como Abraham cuando iba a matar a su hijo y el Señor dijo, no lo hagas, entonces se apareció allí atrapado entre las zarzas un cordero. Dios proveyó cordero para el sacrificio, ofrenda para el sacrificio. Aquí también el Señor dejó escapar ese cordero, se hizo la inversa, pero su hijo estaba muriendo en la cruz para salvarnos y para que nosotros podamos tener la salvación que esperamos. El Cordero de la Pascua nos presenta otra vez más cómo el Señor quiere liberar a su pueblo de la esclavitud cuando estaban allí como esclavos en Egipto. Pero ¿qué les dice? El día que ustedes tienen que salir, hagan el sacrificio de un cordero, hácenlo para comer, vestidos, listos para salir, y la sangre la van a poner en el dintel de la puerta. El que no lo haga va a perecer su primogénito. Otra vez más, obediencia, sangre, cordero, y el pueblo de Israel está viendo cómo Dios actúa para la liberación. Y una vez que ellos fueron liberados, de allí en adelante celebraban la Pascua como un recordativo de cómo el Señor lo había sacado de Israel de la esclavitud. Entonces, estos puntos en los cuales vemos cómo el Cordero representa salvación, nos lleva a nosotros también a recordar que el Señor nos da la liberación, el Señor nos da la salvación, el Señor nos saca de la esclavitud del pecado para que al final nos dé la vida eterna. Qué hermoso es lo que hace el Señor por cada uno de nosotros. El Cordero llevado al matadero, rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un Cordero sin mancha ni contaminación. Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua. Ahora la Pascua cobra un significado diferente, ¿no? Cristo es nuestra Pascua. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, recordamos lo que Él hizo por nosotros. Entregó su cuerpo para ser quebrantado, derramó su sangre para que podamos ser liberados del pecado. Ahora, cuando vemos nosotros la construcción del templo, ¿no? Salomón construyó el templo y allí se veía la manifestación y la gloria de Dios. En el lugar santísimo estaba allí el arca. Qué hermoso, el pueblo venía, participaba hasta que todo eso se fue corrompiendo. Y llegó un momento en que Dios avisó a los profetas que iba a venir la destrucción.
Jeremías, conociendo lo que iba a ocurrir, sacó el arca y lo escondió. Y estuvo escondido por muchísimos años, a tal punto que cuando el pueblo se cumplieron los 70 años y regresaron para reconstruir Jerusalén y el templo, esa reconstrucción no tuvo esa arca porque había sido escondido por profeta Jeremías. Pero encontramos que cuando se está construyendo ese segundo templo, Ageo dice: aquí vendrá el deseado de todas las gentes, llenará de gloria esta casa. Cuando se dedicó el segundo templo, no estaba en él el arca del pacto. ¿Cómo se haría realidad la promesa registrada por Ageo, que aquí sería llenada de la gloria de Dios, con una gloria mayor que la que tuvo con el primer templo? Entonces, lo que nos enseña aquí la palabra de Dios es que Ageo estaba mencionando al deseado de todas las gentes, al Mesías, a Jesucristo, que él con su presencia en el templo lo llenó de la gloria de Dios. Aquel Dios hecho hombre, aquel Señor todopoderoso que vino a esta tierra para que todos pudiesen alcanzar la salvación, que cegados estaban los hombres. No veían ni contemplaban a ese Dios maravilloso que podía otorgarle la salvación y la vida eterna. Y ellos se perdieron de contemplar la gloria del templo. Y Jesús estuvo allí. Jesús manifestó ese poder maravilloso de Dios. En lugar de acercarnos a Dios, Dios se acercó a nosotros personalmente cuando descendió Jesús en persona. Y esto ya lo había manifestado allí en Mateo 1:23, cuando dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios quería estar con nosotros. Dios se acercó a nosotros. Dios quiso que pudiésemos contemplar la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero nosotros no quisimos entender. Los seres humanos no quisieron darse cuenta que el Dios Todopoderoso había descendido a la tierra en forma humana. Por el contrario, quisieron destruirlo, quisieron matarlo y por último lo lograron. Pero se cumplieron las profecías, porque aquel cordero que fue crucificado estaba ahora listo para poder entrar en la presencia del Padre y cumplir la siguiente fase de su plan de salvación. Ese Dios que creó todas las cosas, ese Dios que maravillosamente sustenta su creación, que ahora está en el santuario, dice que Ezequiel lo vio por encima del firmamento. También Isaías dice que visitó el templo de Dios en el cielo. También Juan fue escoltado hasta allí en visión y registró las cosas más hermosas del trono de Dios. Y escuchó que solamente en Cristo podemos nosotros encontrar salvación. La sangre de Cristo es lo que nos da a nosotros la liberación del pecado. Isaías vio el santuario celestial. Juan vio también el trono de Dios. ¿Qué más evidencia podemos pedir de que realmente Jesucristo está ministrando, está actuando hoy en día por tu salvación y por mi salvación? Él está allí trabajando, Él está actuando, Él está listo para que nosotros podamos acudir a Él confiadamente. Allí encontramos que en la visión de Juan escuchó que los ángeles, los querubines decían: santo, santo, santo. Si esos ángeles adoran de esta manera al Señor, ¿con cuánta mayor razón nosotros, que tenemos más que agradecer? Hemos sido rescatados de una vida pecaminosa que ni aun los ángeles han experimentado. Pero nosotros, habiendo caído y habiendo sido rescatados, tenemos que ser más agradecidos todavía. Cuando nosotros confrontamos directamente con la santidad de Dios, comprendemos cuál es nuestra verdadera condición. Cada vez que nos acercamos a Dios, nos vamos viendo en realidad como somos. Mientras más lejos de Dios, nos sentimos más confiados en nosotros mismos. Estamos metidos e involucrados en los asuntos del pecado. Pero cuando nos vamos acercando al Señor,
cuando vamos a acercarnos a la luz del mundo, va iluminando nuestro cuerpo y va viendo nuestras inmundicias, nuestras suciedades, el fango que nos rodea y la necesidad que tenemos de limpiarnos de todo ese pecado que nos cubre. Cristo lo puede hacer cuando nos acercamos a Él. La mayor revelación de cómo es el Padre se aprecia a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y ahora, el Señor quiere demostrarnos dos cosas a través de la cruz. Dios nos ama al punto de sacrificarse hasta la muerte por nosotros. Y segundo, que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solamente mediante la cruz podemos ser salvos. No hay nada que pueda nosotros librarnos del pecado sino Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación la provee el Señor. Hermanos, el sacrificio tiene un propósito, mostrarnos el plan de salvación. Ya desde los primeros momentos, cuando Adán y Eva pecaron, allí se muestra un sacrificio, pero de manera implícita, porque dice que Dios proveyó de pieles a Adán y a Eva para cubrirse de la desnudez, lo cual implica que se ofreció un sacrificio para que esas pieles los cubran. Entonces, Adán y Eva, con sus vestimentas de hojas, representan la justicia propia. Cómo nosotros queremos cubrir nuestros pecados, pero eso no dura mucho. Las vestimentas que el Señor ofrece son más perdurables. Es la justicia de Cristo que nos cubre. Es a través de su sacrificio que nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Sin el sacrificio de Jesús no hay nada, no hay salvación. En un punto Jesús dijo, Señor, que no se haga como yo quiera, sino según tu voluntad. Tal vez en ese momento Jesús se sentía solo, pero su fe fue lo que lo mantuvo. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, yo te animo para que tú tengas fe en Cristo, en su sacrificio, en lo que Él está haciendo en este momento y en la esperanza bendita de su segunda venida, para que cuando Él regrese nos busque y podamos estar con Él por la eternidad. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.